Y a la 1:17 de la tarde nos conectamos nuevamente con Corferias y que es el día número 12 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entre esos lanzamientos destacados de las últimas horas está el último libro de Dago García, Creatividad y Escritura, siendo uno de los cineastas más importantes de Colombia. Nos cuenta el detrás de cámaras de décadas. Laura Muñoz nos tiene el informe. Creatividad y Escritura es el nuevo libro de Dago García, donde este libretista, productor y cineasta colombiano comparte lo que inspira sus historias. Hay una mezcla de memorias, de anecdotario, de detrás de cámaras y de reflexión. Es un libro que no es exclusivamente para gente que trabaja en la industria. Es un libro que es para cualquier persona que quiera enterarse un poquito de cómo han sido estos procesos de estos productos que han marcado de una u otra forma parte de la historia del entretenimiento. Famoso por estar detrás de series como Pedro el Escamoso, La Primera Vez y películas como El Paseo, se ha convertido en el notario audiovisual de lo que ocurre en la sociedad colombiana. Hablar de lo que conocemos, hablar de lo que nos toca, de lo que nos afecta, de lo que nos conmueve, y eso está a nuestro alrededor. Los guionistas somos una especie de notarios de nuestro tiempo, que registramos lo que está sucediendo en las dinámicas sociales, culturales, familiares. Ahí está todo, y de ahí nos alimentamos, y de ahí sacamos lo que contamos. Y esto indudablemente genera una estrecha relación con el público. Uno de los ADNs de nuestra televisión colombiana es su sincronía con el tiempo. Creo que algo que nos caracteriza mucho nosotros, a los escritores de audiovisual colombiano, es que hemos mirado a nuestra realidad inmediata, hemos mirado a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y de ahí nos hemos alimentado y de ahí hemos sacado nuestras historias, y eso ha permitido que tengamos esta relación tan estrecha con ese público. Entonces creo que eso es una de las cosas muy positivas de nuestra tele, haber sido convertida en el notario de lo que sucede en su realidad. Un texto que ya está disponible para la venta en la Feria del Libro de Bogotá con un poderoso mensaje para sus lectores. Que sigan mirando a su país, que sigan mirando su realidad, que ahí van a encontrar todo lo necesario para escribir buenas historias. Creatividad y Escritura también se encontrará en todas las librerías a nivel nacional. Y mire que durante toda la mañana la lluvia ha ahuyentado un poquito al público, pero ya se empieza a llenar nuevamente este recinto ferial más importante de la capital. Y si usted sigue por este pasillo aquí en el pabellón de Caracol, en este cubrimiento especial, por supuesto, va a encontrar un gran salón. El Gran Salón de Corferias tiene todos los sellos editoriales independientes. Les tenemos la historia de uno de los más importantes y longevos del país. Hablar de los 45 años de Entre Letras, una de las editoriales independientes más importantes y longevas del país, es hablar de este hombre, Jaime Fernández. Este 2026 la Filbo celebra sus años de existencia con una serie de conversatorios. Este sello editorial llanero que ha publicado el trabajo de hoy referentes del mundo de la escritura como Evelio Rosero Diago, Triunfo Arciniegas, Juan Manuel Roca, entre otros, se ha forjado una reputación a pulso, destacada por la calidad de sus publicaciones y por tener ese fino olfato para dar con esos nuevos talentos de la literatura nacional. Nos han hecho un homenaje porque somos una de las editoriales independientes, Entre Letras es una de las editoriales independientes más antiguas del país, 45 años, y una de las más prolíficas, 324 títulos publicados, y en una región donde hay una sola librería, y casi en la quiebra, que es en la Orinoquia colombiana. Los escritores que han visto la trayectoria de Entre Letras reconocen su valor como un espacio pionero en el fomento de esa escritura que nace desde las regiones. Al principio fue una revista, luego terminó transformándose en una editorial de la provincia muy importante, y también es un conjunto de talleres. O sea, Jaime es un editor que hace escritores. Entre Letras no solo ha sido un refugio para escritores y lectores, sino que su trabajo ya ha representado a nuestro país en el exterior. Hemos ganado mucho reconocimiento, hemos ganado casi todas las convocatorias, incluso ir a nombre del país a representar a Colombia en la Feria Internacional del Libro de Nueva York. Encarnando ese espíritu de resistencia, que de por sí tiene el oficio de la escritura, Entre Letras se alza como un referente de país y espera, por muchos años más, seguir siendo ese espacio libre que acerca historias, realidades y vivencias a través de las letras.
El Hijo del Hombre es el último escrito del ensayista y, por supuesto, prolífico escritor Juan Esteban Constaín. María Lucía Fernández nos tiene el informe de ese gran origen del cristianismo en palabras de Constaín. Es un fanático de los libros, tiene alrededor de 6.000, en su gran mayoría comprados en anticuarios, otros regalados y algunos heredados. Nos recibió en pleno trasteo en su nuevo apartamento, remodelado con paredes de gran formato, solo para albergar sus libros. Juan Esteban Constaín, payanes de nacimiento, escritor, historiador, ensayista, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, es uno de los grandes intelectuales de nuestro país y acaba de lanzar el más reciente libro, El Hijo del Hombre, un ensayo histórico y literario sobre el origen del cristianismo. ¿Cómo es que Juan Esteban aterriza en un tema tan profundo y tan importante en la historia de la humanidad como el cristianismo? En Roma yo hice el itinerario de las catacumbas, esos cementerios a las afueras de la ciudad, que eran sobre todo los cementerios de los judíos y de los cristianos. Pero en esas catacumbas comparece muchas veces la imagen de Orfeo, que es un bardo y un semidios de la mitología griega. Y yo quería escribir un ensayo muy corto de 20 páginas sobre la presencia de Orfeo, un dios pagano o un bardo pagano, en ese sitio sagrado de los cristianos, de los primeros cristianos, y ese ensayo se me salió de las manos y hoy son 500 páginas. ¿Pero qué tiene que ver Orfeo con los cristianos? Orfeo era una figura mitológica que, entre otras cosas, tenía esa posibilidad de conectar a los vivos con los muertos y también tenía la posibilidad de rescatar del inframundo, del infierno, a los muertos y les prometía el regreso a la vida. Entonces los primeros cristianos dicen, Orfeo hace lo mismo que nuestro Dios, hace lo mismo que Jesús, va al infierno y va a la muerte y nos ofrece la resurrección. Lo que pasa es que Jesús, dicen los primeros cristianos, pues nos da la vida eterna. Juan Esteban, ¿el cristianismo es tan poderoso que rompe al Imperio Romano por dentro o lo conquista? Y no deja de ser muy impresionante que una secta insignificante del mundo judío, del judaísmo del Segundo Templo, una secta mesiánica como había muchísimas en ese momento, pues se vuelva un suceso universal que a la vuelta de 3 siglos doblega al Imperio Romano. ¿Realmente fue Jesús el artífice del cristianismo o fue San Pablo? El más importante de todos, después de Jesús, claro. Y luego aparece este personaje que es Saulo de Tarso, que perseguía a cristianos, que era ciudadano romano, que venía del mundo griego, pero que era judío. Y él dice, cuando ya se convierte al cristianismo por un rapto místico, él dice, la esencia del mensaje de Jesús es la universalidad. El hecho de que ese mensaje, pues sí es verdadero, y lo es, dice San Pablo, pues tiene que llegar al corazón de todos los hombres, no solo de los judíos. ¿Quiénes reconstruyen, digamos, el perfil de Jesús, además de los evangelistas? Hay por fuera otros relatos, unos pocos, el más importante de los cuales la obra de un historiador judío que se llamaba Flavio Josefo, que escribía en griego, como todos estos judíos helenizados de aquel tiempo, y Flavio Josefo es contemporáneo de los evangelistas, pero él no es cristiano. Entonces él da un testimonio desde afuera y en el libro 18 de las Antigüedades Judías, que es una de sus obras principales, él deja el testimonio de Jesús, también deja un testimonio de Juan el Bautista. ¿Y qué dice de él? No, dice eso, dice, este es un personaje al que sus seguidores llaman el Cristo, el ungido, que además se ha hecho muy famoso, dice Flavio Josefo, porque hace milagros. Y los evangelistas apócrifos, pero que escribieron sobre Jesús, uno, por ejemplo, que hiciera un perfil interesante o muy humano. ¿Quiénes? Hay un evangelio apócrifo de Judas, en el que además Judas dice,
A mí me graduaron del Gran Traidor, pero si no hubiera sido por mí, no se habría dado, ni se habría cumplido el destino mesiánico de Jesús, porque Jesús necesitaba de mi traición para ser llevado ante el tribunal de los judíos y luego ante el tribunal romano, que es el que termina pues condenándolo. El Hijo del Hombre no pretende ser un libro apologético, ni pretende convertir a nadie, ni mucho menos sembrar dudas sobre los creyentes. Es un ensayo histórico sobre Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo que cambió para siempre el rumbo de la humanidad. ¿Es creyente, Juan Esteban? Yo soy creyente, pero a la manera del epígrafe que puse en mi libro de un autor colombiano al que adoro, Nicolás Gómez Dávila, que decía, más que cristiano, quizás soy un pagano que cree en Cristo. Este pagano que cree en Cristo se demoró 2 años y toda la vida escribiendo este libro, la síntesis de todas sus lecturas sobre un tema que le apasiona, el Hijo del Hombre, que le abre nuevas páginas a una segunda parte, el Hijo de Dios. María Lucía Fernández, Noticias Caracol. Y siendo las 2:27 de la tarde, nos conectamos nuevamente con este día número 12 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nuevos estrenos literarios, Lucha contra el Olvido. Es un libro que se estrenó en esta edición 38 de la Filbo y habla precisamente del feminicidio de Nancy Mestre y la lucha de su padre por alcanzar la justicia. Fabiana Contreras nos preparó el siguiente informe. A través de una narrativa rigurosa y profundamente humana, Juan Guillermo Mercado logra ir más allá del registro periodístico para ofrecer una reflexión sobre la justicia, el duelo y la persistencia. El caso de Nancy Mariana Mestre pone el foco en lo que significó para una familia y sobre todo para un padre luchar por justicia. Este libro está escrito en primera persona porque el verdadero protagonista es el señor Mestre, quien logró hacer justicia. Y él es coautor también del libro porque Martín había escrito todo lo que fue la operación militar que tuvo que hacer para infiltrarse, para tener empleadas en casas de la familia Sade, para utilizar perfiles falsos, para volverse un detective, un investigador por cuenta propia para poder lograr justicia. La persistencia de este padre fue determinante para mantener el caso vigente, impulsando investigaciones y visibilizando la necesidad de reformas. Gracias a su trabajo, el nombre de su hija se convirtió en bandera de una causa colectiva que exige verdad y justicia para las víctimas de feminicidio. Un padre que por amor a su hija venció todos los obstáculos, no importaba si fuese amenazado, si tuviera parte de una sociedad en contra, incluso llegar y presentarse ante los magistrados de un país extranjero como Brasil y convencerlos de que debían hacer la extradición de Jaime Sade. La historia en este libro también motivó el proyecto de ley Nancy Mestre, una iniciativa que busca evitar la prescripción del feminicidio en Colombia y que marca un precedente en la legislación nacional contra la violencia y la impunidad. Y en esta Filbo no solo hay estrenos de novelas, libros y otro tipo de textos, sino que también se estrenan editoriales. Y Media Pluma llega con uno muy interesante sobre uno de los integrantes de la banda chilena de rock Los Prisioneros. Este se llama Biografía de una amistad, de Claudio Nerea. Habla, por supuesto, de la música, de lo que es la fama y las fracturas al interior del grupo. Aquí tenemos la nota de este lanzamiento. Moviendo la industria editorial entre recuerdos, canciones y confesiones, nace Biografía de una amistad, un relato que va más allá del éxito musical de la banda Los Prisioneros y reconstruye las tensiones que surgen cuando la relación con los amigos se enfrenta a la fama, el dinero y la industria. Es un libro que cuenta la historia de la amistad, de cómo aprendimos a tocar, de cómo fueron nuestros primeros pasos y también cómo se fue acabando esa amistad, de qué fue lo que pasó que nos distanciamos tanto. Más que una historia de rock, el libro es un testimonio directo sobre lo que significa llegar a la cima. Normalmente las bandas se forman porque hay un tipo que toca la guitarra, otro toca la batería, otro canta, así. Y hey, juntémonos, probemos qué tal. Eso es lo usual.
Lo raro es nuestra banda, que se formó de 3 amigos que no sabemos tocar nada, no teníamos instrumentos, no teníamos ni una chance de tener una banda. En alrededor de 400 páginas que reúnen letras, fotografías e incluso historietas, también resuena la banda sonora de varias generaciones, con himnos de los prisioneros como El baile de los que sobran. La historia de la amistad creo que era necesario contarla para contar la historia de los prisioneros. La historia de las canciones van saliendo de ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió así? Todo eso está respondido. Y la historia, yo sabía que era el único que la podía contar. Esta biografía lleva al lector por una época marcada por cambios sociales y culturales, dejando una gran pregunta abierta. ¿Por qué no se van? No se van del país. Y en esta Filbo también tenemos eventos para que usted se programe si ya está acá en Corferias o planea venir. Rock al Parque 30 años, Bogotá, la ciudad que se reveló de sus voces en la carpa cultural. Hablando de la capital de todos los colombianos como un epicentro de cultura, música y en este caso de mucha literatura. Nos vamos a una pausa comercial y aquí seguiremos contando el minuto a minuto de esta Feria Internacional del Libro.